Si lo que queremos hallar ahora es el límite de un cociente de polinomios con x tendiendo a más o a menos infinito, utilizamos el resultado anterior y entonces si suponemos que el término principal de p de x es a sub n x a la n y el de q de x b sub m x a la m, lo que vamos a tener es que el límite del cociente de los polinomios cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite del cociente de los términos principales a sub n x a la n y b sub m x a la m, y esto en realidad por el cociente de potencias de igual base termina siendo el cociente de los coeficientes principales por x a la resta de los exponentes, y entonces dependiendo de lo que dé esta resta, si n menos m da 0, en realidad vamos a obtener como resultado entonces de el límite el cociente de los coeficientes principales. Si n menos m da un número positivo, eso quiere decir que esta potencia diverge y entonces el límite cuando x tiende a más infinito del cociente va a ser más o menos infinito según el signo del cociente a sub n sobre b sub m. Y si n menos m da un número negativo, quiere decir que esto va a ser 1 sobre x a la m menos n, y entonces en ese caso va a converger a 0. Esta misma deducción se puede hacer en el caso de que x tienda a menos infinito, y entonces resolver qué sucede con este límite que en principio es indeterminado, porque este diverge y este también. Nos queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Utilizando el resultado anterior podemos decidir qué es lo que sucede, pero obsérvense que depende de quiénes sean estos polinomios p y q, la situación si va a existir límite o si no existe y las imágenes se hacen tan grandes como uno quiera en valor absoluto. Si ahora tenemos un cociente de polinomios, igual que antes, pero ahora el límite puntual, ¿sí? Donde x está lo suficientemente cerca de c, un número real. Vimos también en la parte de polinomios que el límite cuando x está lo suficientemente cerca de c de un polinomio es la imagen del polinomio en el punto. Como tanto p y q son polinomios, tenemos que el límite de p es p de c y que el límite de q
es Q de C. Entonces, por que el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador no sea 0, lo primero que podemos sacar como conclusión es que si queremos calcular el límite de una función racional con x lo suficientemente cerca de c, las imágenes van a estar tan cerca como uno quiera del cociente de las imágenes de los polinomios, pero este hecho solo vale si Q de C no vale 0. Entonces lo que tendríamos que plantearnos ahora es qué sucede si Q de C es 0. La deducción o qué es lo que sucede ahora va a depender de P de C, porque si P de C también es 0, estaríamos frente al caso indeterminado 0 sobre 0. Entonces, el caso de Q de C igual a 0 se va a separar en dos casos, que P de C sea distinto de 0, y entonces lo que vamos a obtener es que el límite de la función racional estamos teniendo entonces que este denominador está tan cerca de 0 como uno quiera, y el numerador va a tender a P de C, que no es 0, es un número distinto de 0, y entonces si lo dividimos por números muy pequeños, en realidad es multiplicar por números grandes, y esto va a dar en principio infinito, no sabemos si más o menos, el que sea más o menos va a depender de si el signo de P de C y además esta cercanía a 0 si se da por valores positivos o valores negativos. Vamos a ver algunos ejemplos de este caso. Por ejemplo, si tenemos el límite de 1 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, ¿sí? Este denominador está tendiendo a 0 y el numerador a 1. Sabemos que las imágenes se van a hacer tan grandes como uno quiera, pero no podemos decidir si van a ser positivas o negativas porque depende si x es mayor o menor que 3, que esto me esté dando números positivos o negativos. Entonces, en este caso podemos agregar que nos acercamos a 3, pero por números mayores que 3. En ese caso, este está tendiendo a 0 por números positivos, y entonces podemos ahora sí decir que esto es más infinito. No es indeterminado, solo nos falta decidir el signo, pero sabemos que las imágenes se hacen tan grandes como uno quiera. Si uno tuviera el mismo, pero con x tendiendo a 3 por números menores, entonces en este caso el denominador tiende a 0, pero con números negativos, el numerador tiende a 1 y podemos establecer que esto es menos infinito. No hay que caer en que si tiendo por números mayores va a ser más infinito y por números menores menos infinito, porque podemos tener o casos como este, también tendiendo a 3 por los mayores, pero ahora hacemos la cuenta 3 menos x, o tendiendo a 3 por los menores que 3, y la cuenta que tenemos es
x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Observemos que en este caso, cuando x es mayor que 3, este denominador va a tender a 0, pero por números negativos, y entonces el resultado que vamos a obtener es menos infinito, y en este otro caso, no importa si tiendo a 3 por mayores o menores, como elevo al cuadrado, esto siempre va a tender a 0 con números mayores, y entonces esto va a ser más infinito. Bueno, y el otro caso es si P de C vale 0, y entonces estamos en una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y acá sí va a depender y vamos a tener que hacer algún tipo de transformación algebraica para poder decidir qué es lo que pasa con el límite. Tengamos en cuenta que en este caso, cuando es 0 sobre 0, lo que nos está diciendo es que tanto el numerador como el denominador tienden a 0, o sea que tanto P de C como Q de C valen 0, o sea que C es raíz de ambos polinomios. Como es raíz de ambos polinomios, vamos a poder factorizarlos, escribirlos como x menos c por un polinomio de un grado menor, y ahí simplificar esos factores. Vamos a ver este ejemplo para recordar un poco cómo se operaba. Cuando x tiende a 1, fíjense que el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Esto lo hallé utilizando el resultado de que el límite de un polinomio es la imagen en el punto, entonces reemplazo y ambos me dan 0. Pero eso me está dando la información adicional de que 1 es raíz de los polinomios, o sea que a ambos polinomios los voy a poder factorizar y escribir como x menos 1 por otro polinomio, y en el denominador lo mismo, voy a poder escribir este polinomio de grado 3 como x menos 1 por un polinomio de grado 2. En el numerador es diferencia de cuadrados, en caso de no serlo, se puede operar de la misma manera que vamos a hacer en el denominador. ¿Sí? En este caso es sencillo, el otro polinomio es x más 1. En el denominador, la información que tenemos es que 1 es raíz. Entonces podemos irnos a cálculos auxiliares y como sabemos que 1 es raíz, utilizar Ruffini para hacer la división y obtener la factorización. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más prolijito. Ruffini. Acá arriba se ponían los coeficientes del polinomio, ordenados y completos. Ordenados y completos. Acá se ponía el valor de la raíz, en este caso es 1. Y empezábamos, el primer coeficiente bajaba, multiplicábamos, 1 por 1 es 1, estos dos se suman, menos 2 por 1, menos 2, estos se suman, menos 3 por 1, menos 3, y nos dio resto 0, que es lo que está confirmando que 1 es raíz. Y además, esto que aparece aquí abajo son los coeficientes del polinomio cociente, que va a ser x cuadrado menos 2x menos 3. Y entonces ahora podemos simplificar estos dos factores y nos quedan dos polinomios nuevamente, y si analizamos, cuando x está lo suficientemente cerca de 1,
el límite de este polinomio es la imagen en el punto, es 2, y el límite de este otro polinomio también es la imagen en el punto, que nos queda menos 5 más 1 menos 4. O sea, ahora ya no tenemos problema, estamos en el primer caso, que Q de C tiende a un número distinto de 0, y entonces esto nos va a dar como resultado menos 1/2. Bueno, vamos a ver ahora algunos casos del límite al infinito de expresiones irracionales. Con este tipo de expresiones ya habíamos trabajado en sucesiones, porque teníamos n que siempre tendía a más infinito. El tema ahora es qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo específicamente en estos casos, es que si analizamos el numerador, vamos a hacer un cálculo auxiliar acá entre medio de ambos. Si analizamos el numerador, tenemos la expresión x más la raíz de x cuadrado menos 3x más 1. La forma en que trabajábamos era, primero sacábamos factor común la potencia de mayor grado debajo de la raíz, en el radicando, porque no podemos operar con esta raíz con restas y sumas. Entonces nos queda por 1 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Y ahora, si tenemos un producto en el radicando, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Nos queda x cuadrado, que me falta un paréntesis, por la raíz de 1 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Y acá es donde hay que tener mucho cuidado, porque como ahora x puede ser más o menos infinito, la raíz cuadrada de x cuadrado depende si x es positivo, queda x, pero si x es negativo, queda el opuesto de x. En general, decíamos que la raíz cuadrada de x cuadrado es el módulo de x, y hasta que no conozca el signo, no puedo decidir si es x o el opuesto. ¿Sí? Y tampoco cómo nos va a quedar esta cuenta. En principio, lo que tenemos para ese numerador es que nos queda esta expresión, y ahora sí, si venimos a este límite, como acá sabemos que x es positivo, podemos escribir que el módulo es el mismo valor de x, menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado, y en el denominador 2x menos 3, sacamos factor común x tanto en el numerador como en el denominador, nos queda x por 1 más la raíz de 1 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado, y en el denominador sacamos también x de factor común, nos queda 2 menos 3 sobre x. Este se simplifica con este, el numerador tiende a 2,
y el denominador también tiende a 2, y entonces el resultado que obtenemos de este límite que inicialmente era indeterminado es 1. ¿Sí? Recordemos que, eso lo señalamos, que esto cuando x tiende a más infinito se va a más infinito, este también, con lo cual estamos en un caso de indeterminación. En este otro caso también, cuando x tiende a menos infinito, en realidad en el numerador ya nos queda indeterminado, porque nos queda menos infinito más infinito. Habría que resolver este del numerador para después decidir todo, pero en este caso se puede trabajar reemplazando, y lo que va a suceder es que ahora, como x tiende a menos infinito es menor que 0, entonces en el numerador nos va a quedar x menos x por la raíz de x cuadrado, ¿no? De 1, estamos reemplazando esta expresión de acá, de 1 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado, todo sobre 2x menos 3, y nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito, extraemos factor común x en el numerador, 1 menos la raíz de 1 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado, sobre, y extraemos factor común x en el denominador, 2 menos 3 sobre x, podemos simplificar las x, y ahora observemos que el numerador, esta cuenta que quedó acá entre paréntesis, tiende a 0, y el denominador tiende a 2, o sea que este límite da como resultado 0, ¿sí? No hay que confiarse que las expresiones pueden dar el mismo resultado en más o en menos infinito, depende del tipo de expresión que tengamos. Vamos a marcar acá que en realidad estábamos con esto tendiendo a menos infinito, y esto tendía a más infinito, y entonces estamos en una situación de indeterminación del tipo infinito menos infinito, ¿sí? Y esta era infinito sobre infinito. ¿Qué pasa si tenemos límites puntuales de expresiones irracionales? Obviamente, estos problemas específicos, estos ejemplos que estuvimos viendo, tienen que ver con formas indeterminadas. Por ejemplo, este primero, cuando x está lo suficientemente cerca de a, el numerador está tan cerca de 0 como uno quiera, el denominador también, entonces estamos en una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Con lo cual no tenemos ningún teorema que nos pueda asistir para obtener el resultado de este límite, y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, sabemos que a es raíz del denominador y a también es raíz del numerador, lo que pasa que no tiene una expresión de polinomio como para poder utilizar lo que hicimos en el cociente de polinomios cuando daba 0 sobre 0. De alguna manera tenemos que mostrar, hacer salir a la luz ese factor x menos a que está acá escondido. Entonces, una forma de proceder en este caso, como son raíces cuadradas, podemos utilizar la diferencia de cuadrados, y sabemos que si a raíz de x menos raíz de a lo multiplicamos por raíz de x más raíz de a,
el resultado de esta cuenta nos va a quedar raíz de x al cuadrado, que es x, menos raíz de a al cuadrado, que es a, y aparece este factor que tenemos igual en el denominador. Pero para que la igualdad siga valiendo, como al numerador le agrego este factor, al denominador también se lo tengo que agregar. En este caso, ahora sí, las expresiones que están dentro del límite son iguales. Y entonces, lo que hacemos ahora, como dijimos, es escribir el resultado de la cuenta del numerador, que queda x menos a, y en el denominador tenemos x menos a por la raíz de x más la raíz de a. Simplificamos el factor del numerador con el factor del denominador y entonces el resultado que nos queda para terminar de resolver es 1 sobre la raíz de x más la raíz de a. En este caso el numerador tiende a 1 porque es una constante y el denominador para x lo suficientemente cerca de a, esto va a tender a raíz de a y entonces nos va a quedar 2 raíz de a. Y obtenemos entonces el resultado de este límite, que es 1 sobre 2 raíz de a. Bueno, y vamos a ver ahora este caso, que también, si observamos, cuando x tiende a 27, el denominador tiende a 0, y ahí tenemos que observar qué pasa con el numerador, y cuando x tiende a 27, la raíz cúbica de x, cuando estoy con x lo suficientemente cerca de 27, va a tender a 3, y esto también va a tender a 0, y estamos otra vez en una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Recuerden que es importante, antes de ponernos a trabajar, verificar si estamos en una forma indeterminada, porque si no es así, si no estamos en alguno de los 7 casos de formas indeterminadas, tenemos algún teorema o resultado que nos puede dar el resultado del límite sin necesidad de hacer ningún tipo de transformación. Ahora, como estamos en esta forma indeterminada, no poseemos teoremas o resultados que nos puedan llegar a asistir y tenemos que tratar de hacer alguna transformación a la expresión para así llegar a algún caso que tenemos contemplados en los teoremas. En este caso, como es raíz cúbica de x, no me sirve lo que hicimos acá, porque esto es diferencia de cuadrados, y yo ahora necesito que esto aparezca al cubo. Entonces les voy a contar sobre algo que se puede hacer y que nos puede llegar a servir como recurso en distintas situaciones. Como yo tengo la raíz cúbica de x y me molesta, lo voy a llamar z a la raíz cúbica de x. O sea, voy a hacer lo que se llama un cambio de variables. Ahora, cuando hago un cambio de variables lo tengo que hacer absolutamente en toda la expresión del límite. Entonces vamos a ir transcribiendo de a poco cómo va quedando esta expresión a partir de este cambio de variables que estamos proponiendo acá. Nos va a quedar el límite. Dijimos que la raíz cúbica de x va a ser z menos 3 sobre, y acá tenemos que decidir a qué tiende z. Tenemos que x está tendiendo a 27, entonces si x tiende a 27 y z es raíz cúbica de x, esta expresión cuando x tiende a 27, en realidad, como dijimos, está tendiendo a 3. O sea que en nuestro cambio de variable z
tiende a 3. Y en el denominador tenemos x, no podemos poner x, lo que sí podemos a partir de esta igualdad que presentamos para cambiar la variable, llegar a la conclusión que z al cubo es x. O sea que en realidad en el denominador, en vez de x, vamos a poner z al cubo menos 27. Y lo que nos queda acá ahora sí es un cociente de polinomios en z, del estilo que ya vimos. El numerador, como ven, tiende a 0 y el denominador también. No hemos resuelto la indeterminación, sigue siendo indeterminado 0 sobre 0. Lo único que hicimos fue cambiar la expresión a que sea un cociente de polinomios. Siendo un cociente de polinomios, lo que vamos a hacer, como este tiende a 0, lo que sabemos es que 3 es raíz, entonces lo vamos a factorizar utilizando la regla de Ruffini en cálculos auxiliares acá al costado. Nos va a quedar el polinomio del denominador, el coeficiente principal es 1, el coeficiente de z al cuadrado es 0, el de z es 0 y el término independiente menos 27. Y la raíz es 3 y entonces hacemos el procedimiento de Ruffini. 3 por 3, 9, nos queda 9, 9 por 3, 27 y acá el resto que es 0 porque 3 era raíz. Y entonces lo que obtenemos es que el límite este que tenemos, cuando z tiende a 3, de z menos 3, y el denominador entonces se escribe como z menos 3 por el polinomio de segundo grado que tiene estos coeficientes . Y entonces ahora simplificamos los factores, que son exactamente los que se estaban anulando, y nos queda como resultado el numerador tiende a 1 y el denominador cuando z, perdón, que acá puse x y no es x, sino que z, cuando z tiende a 3 nos queda 9 más 9 más 9, que es 27. Y entonces el resultado del límite es 1 sobre 27. Muy bien. Esta forma de cambiar la variable a veces nos puede ser útil, la hemos trabajado con el número e en su momento en sucesiones y acá vuelve a ser útil. Recuerden que cuando van a calcular un límite, sea cual sea el que tengan, lo primero que tienen que hacer es evaluar qué pasa con la expresión original que tienen. Porque si no cae, si no es una forma indeterminada, podemos resolverlo sin hacer ningún tipo de transformación algebraica. Ahora, si nos cae en alguno de los 7 casos indeterminados, vamos a tener que transformar la expresión algebraicamente para poder definir qué es lo que sucede.